are calling. It's twilight time. Hola, nosotros somos el equipo 3 de diseño y desarrollo de aplicaciones. En este caso vamos a ver la actividad eje final, vamos a hablar sobre nuestro circuito y primero que nada vamos a empezar hablando de cuál fue nuestra idea a lo largo del semestre. Nosotros notamos que uno de los problemas para una aplicación ecológica en los paneles solares es que nunca están cubiertos, nunca tienen protección. Entonces el problema es que son tan caros y se pueden destruir tan fácilmente, por lo que nosotros pensamos en una solución para protegerlos. En este caso diseñamos una tipo cubierta que funcionará a través de diferentes sensores para protegerlo a las diversas adversidades o con fenómenos naturales. Así que pues vamos a empezar viendo nuestro circuito. Cabe destacar que lo empezamos viendo en la plataforma de Tinkercad. Bueno amigos, aquí tenemos nuestro circuito de nuestro proyecto final y lo primero que hay que identificar son estos tres sensores. El primero es de humedad, el segundo de temperatura y el tercero de viento. Cada uno de esos tiene sus ciertos display. El primero indicará velocidad del viento, el segundo temperatura y el tercero humedad relativa. También habrá otro display el cual indicará qué sensor excede el límite establecido. Ahora vamos a hacer una prueba en nuestro circuito. Vamos a subir el nivel de humedad y como vemos el display marca humedad alta, se cierra el servomotor y el LED rojo se prende. Ahora vamos a hacer lo mismo con la temperatura. Vemos que la temperatura es alta, se cierra el servomotor y enciende el LED rojo. Repetiremos el mismo procedimiento con el viento. Vemos que el viento es muy fuerte, el LED rojo se enciende y nuestro servomotor se cierra. En este display se pueden hacer todas las combinaciones posibles, como podemos observar, donde menciona temperatura alta y viento fuerte o viento fuerte y humedad alta. Y cuando los tres exceden el límite establecido, el display lanzará un mensaje donde dice que las condiciones son adversas. Ahora vamos a poner nuestro circuito en condiciones adecuadas para que Pepe nos explique. Ok, para explicar la funcionalidad del servomotor nos tenemos que ir a la protoboard de la parte inferior. En este caso vamos a tener un LED y tres botones. El primer botón va a prender nuestro LED amarillo y va a empezar la configuración de encendido de nuestro servomotor. Los dos botones de nuestro lado derecho, el primero bajará y el primero subirá y el segundo bajará la temperatura, los grados de la temperatura. Cuenta otra vez, la cagué bien. Los grados del servomotor, deja guardar esto y todo eso. Ok, nuestro primer botón Aguanta. Listo. Al prender nuestro botón se encenderá nuestro LED amarillo y esto indicará que hemos empezado la configuración de encendido de nuestro servomotor. Tenemos dos botones a nuestro lado derecho, los cuales el primero es para subir y el segundo es para bajar grado. En este caso lo podemos configurar a la manera que nosotros queramos. Al volver a presionar el primer botón, apagará y guardará nuestra función y encenderá la función de cerrado. De igual manera, nuestros botones de la derecha pueden funcionar para subir o bajar los grados. De esta manera también tenemos la facilidad de hacerlo desde un control universal, como lo están viendo en la parte inferior, este control negro. Y este botón que estamos señalando sirve para de igual manera encender nuestro servomotor, iniciando la función de encendido. Y nuestra flechita de arriba y la de abajo sirven para subir o bajar grado. Para pasar a nuestra función de cerrado, volvemos a picar el botón y de esta manera se enciende igual el LED amarillo y nos indica que podemos empezar a subir o bajar grados de igual manera. Finalmente, nuestro botón de encendido o apagado, que es el botón rojo, sirve para encender o apagar las funcionalidades del servomotor. Continuando, vamos a pasar a explicar el código de este circuito. Decidimos llamar esto parcialmente Energy Curve. Este circuito tenemos tres placas: la principal, la secundaria y la terciaria. La principal se encarga de interpretar y leer todos los valores de los sensores. Primeramente incluimos las dos librerías que vamos a necesitar, que es la de los displays LCD y Wire, que sirve para comunicarse interplaca. Declaramos todas las variables, como son los pines, específicamente aquí, que son constantes, la variable booleana, que son las condiciones aceptables, y ambos displays, tanto el principal como el que indica la velocidad del viento. Posteriormente tenemos múltiples funciones que nos ayudarán más adelante. Primeramente tenemos la función displayText, que hará que se despliegue el texto necesario, primeramente pasando el parámetro de la primera línea y como secundario la segunda línea. Esto lo que hace es colocar el cursor en donde sea necesario e imprimir cada una de las líneas en el display principal. Más tarde tenemos la función switchLED and transmit data, que sirve para encender el LED correspondiente, ya sea el verde o el rojo, y transmitir
los datos necesarios a las otras placas. Inicia la transmisión de datos, transmite si se debe cerrar o abrir el servomotor y prende el LED correspondiente. Posteriormente tenemos la función Write Wind Speed, que recurre al parámetro Wind Speed, y lo que hace esta es desplegar la velocidad del viento en el display correspondiente, agregando al final kilómetros por hora para tener una lectura más clara. Más tarde tenemos la función Display Conditions, la cual pasa cada uno de los valores si son adecuados o no, específicamente la velocidad del viento, la temperatura y la humedad. Dependiendo de ello, imprime la condición que sea en ese momento. Ya sea las condiciones son adecuadas, el viento es fuerte, la temperatura es alta, la humedad es alta, temperatura y viento son fuertes, la temperatura y la humedad es alta, el viento es fuerte y la humedad es alta, o en su defecto, todas las condiciones son adversas. Asimismo, recurre a la función Switch LED and Transmit Data para tomar la acción correspondiente según las condiciones. Más tarde tenemos la función GetVent, que sirve para obtener la velocidad del viento en base al que tanto esté doblado el flexómetro, y este recurre a varias constantes a varias variables como son el valor que se obtiene, el voltaje, la resistencia y los grados. Esta función devuelve un número entero que son los grados. Más tarde tenemos la función GetWindSpeed, que de misma manera devuelve un entero, y lo que hace es simplemente mapear el valor que nos regresa a la función GetVent para obtener los grados en base al valor, para obtener la velocidad en base a los grados que devuelve la. También tenemos la función GetTemperature, que interpreta los valores del sensor de temperatura, leyendo cada uno de los pines y también interpretándolos con el voltaje y la temperatura. Finalmente devuelve un número entero, que es la temperatura. Posteriormente tenemos la función getHumidity, que lo que hace es devolver un número entero que representa la humedad relativa. Primeramente se lee el valor del sensor de humedad, se mapea dicho valor y se devuelve el valor de la humedad. Más tarde se revisa por condiciones adecuadas, con la función Check for Acceptable Conditions, la cual requiere de los parámetros de la velocidad del viento, la temperatura y la humedad. En esta función se declaran los límites para cada uno de estos valores. Y asimismo asigna el valor si es verdadero o falso que esa condición es adecuada. También tenemos la función Transmit Data, que lo que hace es transmitir el valor de la temperatura y la humedad a la placa número 2 para que ésta pueda desplegarlos en los displays LCD. Finalmente tenemos la función Setup. En la función Setup se inicia la transmisión de datos, se establece cada uno de los pines, ya sea como entrada o como salida, se inicia el display principal y se inicia el display de viento. Asimismo, se imprime velocidad del viento para no tener que imprimir ese valor constantemente. Finalmente tenemos la función Loop, en la cual se declaran la velocidad del viento, la temperatura y la humedad. Estas se les asigna el valor que devuelve la función getWindSpeed, getTemperature y getHumidity. Asimismo, se recurre a la función Check for Acceptable Conditions, en la cual se pasan los parámetros WindSpeed, Temperature and Humidity. Finalmente, se recurre a la función Display Conditions, la cual desplegará las condiciones según sea necesario. Se transmiten los datos a las demás placas y se despliega la velocidad del viento en el display correspondiente. Posteriormente tenemos la placa secundaria, la cual se encarga simplemente de desplegar los datos necesarios en los displays número 3 y 4. Primeramente se incluyen las librerías necesarias, que son Wire para recibir datos y Liquid Crystal para poder usar los displays LCDs. Se declara cada uno de los displays, se declara una variable que se llama signal, que es un array o un vector que servirá para guardar cada uno de los datos. Se tiene la función WriteTemperature, que lo que hace simplemente es desplegar la temperatura en el display correspondiente. Esto lo logra mediante la función print de la librería Liquid Crystal. Más tarde tenemos la función WriteHumidity, que lo que hace es lo mismo, pero esta vez con el sensor con el display que despliega la humedad. Finalmente tenemos la función 0 y la función 1. La función 0 inicia para recibir datos de la placa principal. Indica qué función se usará cuando se reciba un dato, que es la función receiveEvent, que lo único que hace es guardar los valores que se reciben en el vector signal. Se inicia cada uno de los displays y se imprime el parámetro que se va a estar modificando. Finalmente tenemos la función do, en el cual se declaran las variables temperatura y humedad y se les asigna el valor que recibe la placa de la placa principal. Finalmente se usan las funciones WriteTemperature y WriteHumidity, pasándole los parámetros necesarios. Asimismo, igual que en la placa principal, se usa un delay de 100 milisegundos para mejorar su funcionamiento.
Más tarde tenemos la placa número 3, la cual se encarga básicamente de la programación del servomotor. Se incluyen las librerías necesarias, que son la de Wire para recibir los datos, Servo para controlar el servomotor y IR Remote, que es para poder pasar los valores que arroje el sensor infrarrojo. Se declaran las constantes, que son los pines en los que está conectado cada uno de los elementos. Se declara una variable booleana que se llama close, que nos indicará si el motor debe estar abierto o cerrado. Se declara el servomotor y también dónde está conectado el sensor IR. Asimismo, se declara una variable donde se guardarán los resultados que se reciban del código IR. Finalmente, se declaran dos variables que son los grados de apertura y los grados de cerrado, que servirá para guardar dichos valores y poder usarlos más tarde. Primeramente tenemos la función BlinkLED, que lo único que hace es hacer parpadear el LED amarillo. Más tarde tenemos la función Add or Subtract Buttons, que lo que hace es hacer funcionar los botones de aumentar o disminuir los grados. Para esto se usa una función de switch, en el cual, en el caso 1, que es cuando se está modificando la posición de apertura, si se detecta que el primer botón está siendo presionado, se aumentarán 5 grados, y si se detecta que el segundo botón está siendo presionado, se disminuirán 5 grados. Posteriormente tenemos el caso 2, que funciona de la misma manera, pero esta vez para la posición cerrada. Más tarde tenemos la función Start Button Configuration, en la cual, mientras se inicia un while infinito, que servirá para iniciar el modo de configuración. Primeramente se coloca el servomotor en la posición de apertura y se usa la función de Add or Subtract Buttons en el caso número 1, que significa que estamos en la posición de apertura. Después, si se vuelve a detectar que el botón es presionado, se usa la función BlinkLED para hacer parpadear LED y iniciamos otro while infinito que servirá de la misma forma, pero esta vez para la configuración de cerrado. Finalmente, si se vuelve a detectar que se presiona este botón, se sale de ambos whiles. Más tarde tenemos la función Read Configuration, la cual lee si está siendo presionado el botón de configuración y inicia el modo de configuración, así como enciende el LED amarillo. También se usa un delay para evitar que se detecte como que ha vuelto a ser presionado el botón debido al tiempo de respuesta de hardware. También tenemos la función Close and Wait, que sirve para el funcionamiento del botón de encendido del control IR, que lo único que hace es que si se detecta que está siendo presionado ese botón, se cierra y hasta que dicho botón no sea presionado de nuevo, se mantendrá cerrado. Más tarde tenemos la función Add or Subtract ER, que es básicamente igual que la parte de los botones, pero esta vez con la parte del control infrarrojo. Asimismo, se declara aquí qué código es el necesario y qué acción se debe tomar en dicho caso, tanto para la parte de configuración del modo de apertura como el modo de cerrado. También tenemos la función Start ER Configuration, que tiene la misma función que el botón número 1 del panel de control, pero esta vez con el control remoto infrarrojo. Igualmente, inicia un ciclo infinito que no parará hasta que se terminen ambas configuraciones, las de abierto y las de cerrado. También tenemos la función Read Infrared Sensor, que lo único que hace es leer el sensor infrarrojo y guardar ese valor para usarlo posteriormente. Finalmente tenemos la función Setup, Receive Event y Loop. En Setup se inicia para recibir datos, se especifica qué función se usará cuando se reciban datos, que en este caso es Receive Event, que lo único que hace es indicar si el servomotor debe o no estar abierto. Asimismo, se inicia la característica de recibir datos del sensor IR y se establece cada uno de los pines, ya sea como entrada o como salida. En la función Loop se usa un if, que significa que si se recibe la señal de que el servomotor debe estar cerrado, se escribirán los grados de cerrado en el servomotor y, en su defecto, se escribirán los grados de abierto. Asimismo, se usa la función Read Configuration Button para leer si se está intentando configurar desde el panel, o Read Infrared Sensor, que servirá para detectar si está siendo intentado configurar por el control infrarrojo. Finalmente, igual que en las placas anteriores, se usa un delay de 100 milisegundos para mejorar la eficiencia del programa. Asimismo, todos los códigos de cada una de las placas no poseen más de 15 instrucciones en la función loop, ni más de 20 instrucciones en cada una de las funciones propias. De igual forma, cada uno de los códigos contiene la ficha de información que incluye autores, el nombre del programa, la fecha, la versión y la función que tiene.